A partir del 1 de octubre entran en vigencia las nuevas medidas de ese decreto supremo, que es acerca de las medidas de convivencia y tiene esas restricciones. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente sobre este tema, a hablar con Alexis Manuel Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Bienvenido, señor o doctor Holguín, a Exitosa. Hola. Bienvenido, ¿me escucha? Hola. Hola, vamos a mejorar el audio porque creo que no me estaba escuchando. ¿Qué es lo que dice aquí el Ministerio de Salud? ¿Me escucha, señor Holguín? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nosotros queríamos saber en realidad qué es lo que se ha aprobado ya está en vigencia, todavía tiene que pasar por la PCM, por un Consejo de Ministros, o ya empezó la vigencia. Sí, muy buena pregunta. El día de ayer hubo el Consejo de Ministros en donde el ministro de Salud llevó la propuesta que ya se venía trabajando semanas previas acerca de la flexibilización de algunas medidas. Esta propuesta, si bien ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, entraría en vigencia todavía a partir del 1 de octubre. A partir del día 1 de octubre entra en vigencia todas estas medidas, dentro de las cuales lo importante acá es las opciones que se dan con el uso de mascarillas. Ya el uso de mascarillas sería opcional en espacios abiertos, que ya venía siendo efectivo, pero también en espacios cerrados, sobre todo en lugares que yo tengo buena ventilación. Y acá hay que recalcar algo importante: el uso sigue siendo opcional. Si yo tengo riesgos, soy una persona con comorbilidades, aún me falta completar mi tercera o mi cuarta dosis, puedo seguir usando mi mascarilla, pero ya no se va a exigir, y eso es importante para que se vaya mencionando. Hay excepciones, como por ejemplo, en el caso del transporte terrestre, donde yo sí debo usar mi mascarilla. Sabemos que a veces hay mucho hacinamiento, muchas personas que están en estos medios, y también en los centros de salud, y en espacios cerrados que no tengan ventilación. ¿Y a qué nos referimos con eso? Espacios que cuando yo cierro la puerta y no tenga ventanas, rápidamente me voy a dar cuenta que ahí no puedo usar ese uso facultativo, ¿no? Muy bien, entonces aquí está la cartilla que está sacando ya el Ministerio de Salud y dice: nuevas medidas, uso de mascarillas opcional en espacios abiertos, espacios cerrados con ventilación, instituciones educativas para estudiantes y docentes. Nuevas medidas, uso mascarillas, uso obligatorios en establecimientos de salud, vehículos de transportes terrestres de personas, espacios cerrados sin ventilación, personas con enfermedades respiratorias, tanto en espacios abiertos y cerrados. Lo que pasa es que en la conferencia de prensa no se fue tan fino en la información. Se dijo las cosas no tan así, tan desarrolladas y tan específicas. Hace falta traducción, lo que nos está haciendo ustedes en este momento, traducir los futuros mensajes que ustedes van a dar. Van a estar orientados a esto, a que toda la población entienda esto. Es decir, es importante que estés vacunado para que te sientas en libertad de sacarte la mascarilla. Sí, y eso es un punto muy importante. Es decir, COVID-19 no se ha ido. Si bien hemos visto una disminución en la mortalidad, una disminución en los hospitalizados, gracias a la vacunación. Hemos tenido pacientes en cuarta ola con Omicron, con las nuevas variantes, hospitalizados y graves porque faltaban sus vacunas. Entonces, ese mensaje sí sigue presente y va a seguir hasta que terminemos toda esta pandemia. Sabemos la vulnerabilidad que tienen las personas, que tiene también el sector salud. Entonces, hay que reforzar siempre ello. Y nuevamente, estas son medidas opcionales, se está flexibilizando. Sigue siendo opcional el uso de mascarillas. Si tengo riesgos, utilizo mi mascarilla, sobre todo en estos espacios. Sí, porque lo que ha quedado de la conferencia de prensa es que las mascarillas ya no son obligatorias, excepto en el transporte público y en los hospitales. Ese es el titular de todos lados, porque todos los periodistas han entendido lo mismo, porque el mensaje que se ha dado es eso. Y usted lo que nos está diciendo es que es opcional y que además hay más sitios donde
es obligatorio el uso de la mascarilla. Y además sobre las vacunas no se hizo ningún énfasis y sería importante recordarle a las personas lo que acabamos de hablar nosotros, ¿no? Es importante tener en cuenta cuántas dosis tenemos. Sí, sabemos muy bien que para Omicron necesitamos 3 dosis para estar protegidos y luego de cierto tiempo, de unos 5 meses posteriores, necesita una 4ª dosis de todas maneras para reforzar esta defensa frente a la Omicron. Y con respecto, mencionando también lo de la vacunación, con respecto al carnet de vacunación, ya no va a ser como exigencia para ingresar a todos los espacios cerrados, que había una lista, ¿se acuerdan?, en el decreto supremo actual, ¿no? Esto también se está desestimando, no va a haber esa presentación, pero viene nuevamente la responsabilidad nuestra como ciudadanos, como personas, para vacunarnos. Nosotros igual vamos a seguir llevando la vacuna a todos los puntos de la ciudad y también del país. Muy bien, acá dice, nuevas medidas de uso de mascarilla, uso obligatorio en vehículos de transporte terrestre de personas. Yo le hago esta pregunta. Si los taxis están exceptuados de el uso obligatorio de mascarillas, porque ya desde antes los taxistas que habían puesto este tipo de plástico para la separación, ya no usaban las mascarillas y decían, bueno, pero tengo esto, y yo les preguntaba, pero eso no es del mismo material de la mascarilla, no estamos que separados con una especie de lámina impermeable, ¿no? Ponte la mascarilla. Y decían, no, ya no. Porque la realidad es esa, hay gente que no se la quiere poner. Sí, y eso es muy cierto. Eso hemos visto en varias partes del país. En algunos lugares de repente no se estaban cumpliendo algunas de estas medidas. Pero bueno, a ello, lo que estamos basando, fundamentando es: tengo un incremento en cobertura de vacunación, tengo una disminución en positividad de casos, una disminución también en hospitalizados y también disminución de fallecidos, por lo cual me da esa posibilidad de flexibilizar. Con respecto al transporte, esto está más enfocado en el transporte en los ómnibus, en los interprovinciales, en los urbanos. ¿Por qué motivo? Muchas veces tenemos personas, están muy llenos, hay hacinamiento y no tenemos la ventilación correspondiente. Entonces, por eso se habla de transporte terrestre en general como público, más que privado. En el caso de aviones... Taxi no, entonces, porque yo digo, ¿no? No. Ya, taxi no, porque yo como pasajera digo, si el taxista habla y el viento me viene, sus gotículas me caen. Yo no quiero que me caigan sus gotículas. Ahí viene el uso opcional. Es decir, si yo veo ese riesgo, uso mi mascarilla, tengo ese uso. Un tema son las exigencias, las restricciones, y otro es mi responsabilidad, mi riesgo, como mi vulnerabilidad que tengo yo. Sí. Si soy una persona con mórbida, no completado, con más razón todavía. Y en el caso de aviones no se está considerando porque los aviones tienen unos sistemas de recambio de aire. Entonces tienen también filtros especiales. Por ese motivo, los aviones tampoco. Los aviones tampoco están, claro, acá dice terrestre, nada más. Y todos los demás protocolos para limpieza que habían y que persisten todavía en algunos lugares para contrarrestar el COVID, porque todavía nosotros vamos a ciertos lugares, restaurantes, y te echan el alcohol, ¿no? ¿Estas cosas ya quedan en desuso? Desde el fin del 2021 ya nos están recomendando, son recomendaciones generales como salud pública, pero no son obligatorias. Y ojo, si yo voy a un restaurante, voy a un mercado y me dan alcohol gel, con mucho gusto lo acepto porque es una medida de salud pública. No solo me previene algunas infecciones respiratorias, sino también otro tipo de infecciones. Lamentablemente a veces hemos estado acostumbrados a no tener buenas higiene de manos. Entonces el uso del alcohol gel sí me disminuye otro tipo de enfermedades. Entonces el que me puedan entregar o aplicarme alcohol, no debería ser de repente una medida mal vista, pero no es obligatorio. O sea, si yo quiero, no puedo implementarlo en mi establecimiento. Claro, muy bien. A mí, por decir, aunque no me den el alcohol, yo cargo mi alcohol y si no lo tengo, voy inmediatamente al baño y se lava uno las manos, pues no, antes de comer en un restaurante o a donde llegues. Muy bien. Entonces, en los espacios cerrados, pero que tienen ventilación, ¿ahí uno se puede sacar las mascarillas?
Sí, hay esa opción. En espacio cerrado con ventilación, espacio cerrado, tengo una ventana abierta, me puedo retirar mi mascarilla. Entonces, en los centros de trabajo, donde es un espacio cerrado, es decir, son lugares que normalmente son espacios cerrados, pero que tienen ventanas, Exitosa. sí se va a poder sacar la mascarilla. Sí, exacto, se puede sacar las mascarillas. Y teniendo en punto justo lo que mencionaba, son espacios que de repente yo tengo una burbuja, porque a todos ellos yo los conozco, sé qué hacen, sé dónde, si tienen síntomas me van a informar, si tengo síntomas sigue siendo obligatorio el uso, definitivamente, ¿no? Pero sí tengo esa especie de burbuja de trabajo, así como tengo mi burbuja familiar. Muy bien, entonces, una última consulta. Si tienen síntomas, hasta yo me puedo dar cuenta, ¿no? Entonces le digo, ponte tu mascarilla y yo me pongo mi mascarilla. Sí, eso sí, y sigue siendo nuevamente la obligatoriedad por el uso de síntomas, porque no solo es este tipo de enfermedad, puedo contagiar otro tipo de enfermedades, pero dirigido a COVID sí se está nuevamente colocando esta obligatoriedad. Ujú. Muy bien, entonces solamente para cerrar, ¿a partir de cuándo ya es obligatorio o desde cuándo ya uno comienza con estas nuevas reglas? El 1 de octubre. A partir del 1 de octubre entran en vigencia las nuevas medidas de ese decreto supremo, que es acerca de las medidas de convivencia y tiene esas restricciones. 1 de octubre. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por explicarnos al detalle de qué se trata. Alexis Holguín, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del MINSA.